otro, ¿sí? Ya lo pueden hacer en forma general. Pero traten de cambiar sus alias, ¿sí? Y pongan el nombre y el apellido, ¿sí? Por ejemplo, ahí Tomás Silvetti. Sí, profesor. Ah, ¿qué significa esos tres? ¿Cómo? Esa mano con los tres dedos, ¿qué significa? Si se puede decir, ¿no? No, no sé. No sabes. ¿Te ha El gustado número 3. el número 3? O saque 3 en el evaluativo, saque 3 en el parcial. No, También. no tiene nada que ver, claro. Según el contexto. Según el contexto, estaba aburrido y me cambié la foto de perfil a una mano con 3 dedos alzados. Sí, y si no, así hacen los cirujanos, los hinchas de San Martín. Por, por fin Ah, que, ya, ¿comenzó otra vez? sí, 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 por fin que ganan, le metimos 3. Nosotros manda a veces peor. ¿Cómo van a hacer eso? Es muy viejo, El muy. único que hace en primero, profe. Vos lo dijiste. Profesor, no tiene nada que ver con el fútbol. Yo ni veo fútbol, mira. Bueno, bueno, mejor, mejor, mejor. Mejor, Pues ya, mejor. si era esa, ya me lo voy a acordar hasta diciembre, toma Silvetti. Ya, ya no aprueba más. No, no es que no apruebe más, yo no hago eso, ¿no? Ah, es una broma, es una broma. No hago eso, pero bueno, siempre hay excepciones. Una vez me acuerdo que, o sea, si yo hago broma, bueno, voy a permitir en forma respetuosa que me carguen, o sea, no tengo ningún problema. Si lo hago, la recibo, ¿sí? Ajá. A vez me hartó un estudiante porque era muy denso, muy molesto, pero bueno, porque yo también lo molestaba, ¿sí? Entonces me respondía y tenía que ir a rendir el conmigo. Ah, sí. Bueno, vos fíjate quién es superior en todo sentido. Tu profesor es hincha. Vos sos hincha de San Martín, sos alumno. Sé que me va a tener que hacer caso en algún momento a mí, si vos querés o no. Y ahora yo te digo, los alumnos que rinden finales conmigo, ¿sí? Vienen con la camiseta de Atlético, mínimamente. Lo cargaba de esa manera, pero no sabía cuál iba a ser el desenlace. Ajá. Viene a rendir el final conmigo. Y yo le pregunto, ¿y la camiseta? ¿Qué? Abre la mochila y mete los dos dedos así como gancho y la levanta la camiseta. Se la toma en serio. Entonces digo, no, si la hacemos bien. Acá a la vuelta tenés el baño, ¿sí? Te podés cambiar y venir y ponerte la camiseta de atleta y por entrar a rendir. ¿Sí? Todo lo que están viendo acá, no estaba viendo él, por supuesto, están con los tres con las camisetas, hasta hay una señorita que está con la camiseta de Atlético. Está rindiendo ¿En con la serio? camiseta. Se ha ido al baño y se la ha puesto la camiseta. Venía de todo. ¿Te das cuenta, le digo, en tu interior? ¿Sí? Como decimos, todos tenemos un niño en tu interior. Vos sos hincha de Atlético en tu interior. Hay una partecita que soy hincha de Atlético. Ay, Dios. No, de Buenos Aires, ¿de quién soy? Y de Buenos Aires era de San Lorenzo, pero como ahora el único equipo de Buenos Aires es Atlético, o sea, no tengo otro equipo. Preferencia. Si llegamos a bajar, tenemos la mala suerte de bajar, bueno, bajaremos y seré de alguno. Pero en especial, si tengo que elegir a alguien, de San Lorenzo, Buenos Aires. Ni de River ni de Boca. Así que yo puedo cargar tranquilo, tranquilo. Bueno, creo que ya han ingresado todos, no sé si ya estaban todos, pero bueno, chicos, Ortigosti, profe. ¿cómo? Ortigosti, ¿qué dice? No entiendo, perdón, Alexi. No, de San Lorenzo. Ah, Ortigosti, ¿qué dice? sí. Bueno, escuche, póngase ya la asistencia, porque ya está funcionando la asistencia. Cada uno va a aula virtual,
se pone ya la asistencia porque tienen media hora nada más. Eso ya tienen que hacerlo, chicos, tienen que hacerlo Santi Wiscovi, Woskovi. Santi Woskovi, ¿qué te pasa? Lucio, Sí, profe. Hola. ¿quién Ah, no Woskovi? ¿cómo? Uno se pone como Santi acá en el chat. Sí, 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 él es Buscovi también. También, ¿qué son parientes? Algo? Sí, Son primos o hermanos. no estoy seguro. No son hermanos. Lo vi una sola vez. Hermanos no somos. Hermano no, deben ser primos. Por ahí, sí, yo tengo primos que ni los conozco. ¿Saben por ahí? Bueno, bien, chicos. Entonces yo cuando ponga la nota, a uno tengo que saber identificar quién es Santi y quién es Lucio. Porque capaz que a la nota de Lucio le pongo a Santi y se ve. Bueno, chicos, vamos ahora. Pongamos un poquito de serio y vamos a lo nuestro. Empezar una nueva unidad. Voy a compartir la pantalla. Y esta es una unidad que va a estar dividida, es una unidad larga, la número 2, está dividida en cuatro partes, ¿sí? Les muestro, ¿están viendo la pantalla, chicos? Comenzamos con la unidad 2 y el tren ya se empezó a mover. Y desde acá, desde esta unidad, ya empieza a tomar velocidad, ¿sí? Empieza a tomar velocidad tanto en la teoría como en la práctica. Y más que todo en la teoría, porque tengo una planificación por clases que tengo que empezar y terminar hasta un determinado título. Entonces, voy a tratar de ir lo más rápido posible y lo más lento posible. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, necesito el sí de ustedes para continuar, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, un sí que escuche, yo ya sé que me están escuchando todos. Voy a empezar. Vamos a la aula virtual. Quiero mostrarle una cosita antes de comenzar. ¿Sí? En el auto de aula virtual ya está habilitada la unidad número 2. Y también quiero comentarles que yo ya le colgué, cumplí con ustedes, colgándolo en los videos de las 2 primeras clases. ¿Lo ven acá, video de clases? Teóricas prácticas, ¿lo ven? Bien, ustedes hacen clic acá y van a la derecha y el único profe que colgó soy yo. Por supuesto, el mejor y el más cumplido. ¿Sí? Yo cumplo con... Entonces, no sé cómo serán los otros profes, no, los otros también son malos. ¿Sí? Pero son menos malos que yo. ¿Sí? Así que bueno, ustedes vean. Chicos, bueno, terminemos ya con las bromitas, vamos a ponernos serios. Yo le he creado, cada profe va a crear su repositorio de videos. ¿Sí? Espero que los otros profes pongan acá, porque no estamos obligados a grabar las clases ni a subirlas. Ahora nos dijo la profe que nosotros decidamos qué hacer. ¿Sí? Entonces a mí no me interesa grabar las clases y si les sirve, en buena hora. Si lo quieren ver, les sirven, está el video completo de la clase 1 y de la clase 2 de la unidad número 1. ¿Sí? Yo les puse acá, ustedes van a entrar y van a ver las diferentes unidades. ¿Sí? Esta unidad 1, 2 y 3. Recién yo le colgué en la unidad 1, le colgué ambas clases, ambos videos. Y ahí ya lo tienen ustedes para repasar y para hacer el trabajo práctico. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar desde ahora con la unidad 2. Yo generalmente cuelgo acá el video el día viernes, porque dicto clase hasta el día jueves, 5 clases iguales. Entonces, voy grabando y veo cuál es la clase que me salió mejor. ¿De acuerdo? Muchas veces me sale mejor la primera clase y a veces me sale mejor la tercera o si no la quinta. No sé, veo y el día viernes o sábado a más tardar yo estoy completando para que ustedes tengan para el fin de semana, ¿sí? Y poder repasar un poquito para volver el día martes a clases. ¿De acuerdo? Después pruébenlo si es que les funciona, si es que pudieron ingresar y cualquier cosita me avisan, ¿ok? Bien. Cuando entramos a la unidad número 2,
ustedes van a tener una breve introducción de lo que es la unidad. Generalmente lo que se describe es el contenido de la unidad en sí. Y abajo van a ver que tienen lo que es la parte de teoría. Siempre la unidad comienza con la parte de teoría y después sigue hacia abajo con la parte de prácticas, ¿ven? Pero están los ejercicios de las clases de teoría. Acá, como esta unidad se divide en 4 partes, duran más o menos un mes, 4 clases, ¿sí? Por cada parte tenemos un ejercicio práctico, que lo vamos a ir haciendo. Tal vez yo le planteé el problema, no sé si le podré hacer los 5 ejercicios, pero son 5 ejercicios que ustedes tienen que ir subiendo en los lugares que corresponden, ¿sí? Lo que les pido, ¿sí? Poner su nombre, 2 cosas les pido. Poner su nombre real en el Telegram, porque al que no le vea el apellido y nombre, ¿sí? Y entre paréntesis, si puede, no sé si le estoy pidiendo mucho, pongan la comisión para no estar preguntando qué comisión es, o si están en el grupo, yo ya entiendo que son de la comisión porque entraron a ese grupo, en este caso el grupo de K6, pero el nombre, chicos, sí o sí tiene que ir bien puesto el nombre, porque usted va a decir, profe, búsqueme en el aula si que figuro o no figuro, y tengo que preguntar el nombre. Si lo tengo ahí ya es mucho más fácil la comunicación. Aparte sé con quién estoy hablando, ¿sí? Y no soy rencoroso, pero tengo buena memoria. O sea que con la memoria, muchas veces, Buscovi, o no sé cómo es el nombre, ¿sí? Me preguntó tal cosa, hincha de San Martín, y bueno, yo ya en la memoria me queda grabado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Verdad? Sí. No sé si sabrá o no sabrá la materia, pero sí sé que hincha de San Martín o hincha de Red. Eso lo puedo identificar, pero al toque. Con solo escucharlo hablar nomás, ya sé cómo se dirige el hincha de San Martín, ciruja, ¿qué puede pretender? Los cirujas. Y encima están ganando el partido de hoy. ¿Creen que están ganando la Liga de Europa? Están jugando con Riestra. Bueno, chicos, vamos. Yo sé que estos temas son importantes, pero bueno, no sé para ustedes si lo serán. ¿Alguno tiene alguna pregunta o duda de lo que yo digo? No, profe. ¿No? Bueno. El profesor Rafael Montesino, ¿de qué hincha es? ¿De qué hincha es? ¿De qué hincha? ¿De San Martín Pero era? Deca. Vamos, los Deca. Está siendo grabada esta clase, ¿no? O sea que ya tengo identificado quién fue el que diga hincha de San Martín. Bueno, Después corregido. bueno, después que se corrija, sí, se puede rectificar. Tadeo, se puede rectificar, ¿verdad? Sí. Bueno, listo, está rectificado entonces. Vamos, chicos, arranquemos. Les presento la unidad. Fíjense que si vamos a la unidad 2, ¿sí? En la parte central van a tener los diferentes, ¿sí? Son 4 PDF que vamos a ver. No son largos, son cortos, pero son de partes distintas de una misma unidad. Vamos a empezar viendo qué son las estructuras elementales, porque nuestra materia es algoritmos y estructura de datos. Ya no olvidamos, chicos, de los diccionarios, de que es tedioso, cargar la tabla, de después corregirlo, ver los resultados. No, esto ya yo les saco el andador a ustedes y ya tienen que empezar a dar los primeros pasos, pero solo, ¿sí? Su cabecita va a ser el andador de ahora en más, tienen que empezar a razonar y deducir a simple pensamiento, ¿sí? Estos son datos, estos son resultados y estos son procesos o condiciones vinculantes. ¿De acuerdo? Entonces, la unidad 1 vamos a ver todo lo que son algoritmos, ¿sí? ¿Qué son los algoritmos? Un conjunto de pasos para realizar una determinada tarea. Vamos a analizar cuándo un algoritmo es informático o no, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? qué programa y qué simbología vamos a utilizar para representar gráficamente un algoritmo. Decimos que es un algoritmo, un pseudocódigo, porque todavía no estamos viendo C. Ese algoritmo, pseudocódigo, va a pasar a ser un programa codificado cuando veamos realmente un lenguaje. Entonces, lo que ahora vamos a ver es cómo se desarrolla un algoritmo, ¿sí? Y cómo se lo representa gráficamente a través de un programa que se llama DFD, que sirve para graficar. Pero
Pero primero tengo que enseñar la simbología y después estamos en el programa y con eso estamos terminando la primera unidad. ¿Sí? La segunda unidad, que es la semana que viene, vamos a ver lo que son los otros tipos de estructuras, porque son tres. Son estructuras secuenciales, ¿sí? Son estructuras de selección, que ustedes ya la han visto, que se rige mediante una condición lógica por un sí o por un no. Y después tenemos las estructuras de repetición, cuando no solamente ingresan un valor y digan si es positivo o negativo, sí o no. Acá se van a ingresar un juego de valores, una cantidad de valores, y quién es que me dice, deje ya de ingresar valores porque ya ingresaron los valores que usted dijo. Ingresaron 5 valores. Entonces hay una estructura que se llama estructura de repetición. Y dentro de la estructura de repetición, como título general, hay 3 tipos de estructuras repetitivas, que no todas se las pueden aplicar siempre. Cada una tiene una condición distinta. ¿Sí? Entonces, cuando yo no tengo estos tipos de datos, no puedo ingresar esta estructura porque no trabaja con ciertos datos y esos datos no me lo da el problema. Entonces, esa estructura repetitiva no la puedo ejecutar. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen 3 libros y yo les pido el primero. Entonces me dice el primero. ¿Sí? ¿Se terminó los libros? No, porque hay 3, profe. Tenemos que ingresar 3. Bueno, dame el segundo, control. Ah, sí, el segundo libro. Dame el tercero, me da el tercero, el tercer libro. Dame el cuarto, no, profe, no hay más libros, son 3. Entonces, esa es lo que me corta, la estructura me corta el control. O sea, es un corte de control de la cantidad de libros que yo tenía que ingresar. Por eso se llama repetición, estructuras de repetición. Controlan los bucles o los ciclos repetitivos de ingreso de datos. Cuando la estructura dijo, ya hemos llegado a los 3 libros, automáticamente la estructura no deja pasar un cuarto. Sale y hace otra cosa. Solita me saca la estructura, la condición lógica de la estructura me saca de la repetición, del bucle de repetición. Me saca, solita. ¿Sí? Y por último, vamos a ver lo que es la codificación en C. Les voy a enseñar el lenguaje. Simplemente el lenguaje lo vemos en una clase o en 2. ¿Sí? Lo vemos al lenguaje, son a lo sumo, chicos, 10 instrucciones de lenguaje. Con eso nos manejamos todo. Con eso, hagan de cuenta que son reyes. ¿Sí? Nos sirve para todo porque son las instrucciones, 10 instrucciones que se repiten durante la programación. ¿Sí? En diferentes partes. Leer una variable, mostrar la variable, ¿sí? Y hacer el proceso. Eso es todo. Lectura, resultado, proceso. Si se dan cuenta lo que les estoy diciendo, van a ver que yo comencé diciendo que acá hay 3 partes fundamentales: ingreso de datos, resultados y condiciones vinculantes. Eso es nuestra vida informática, por lo menos en algoritmos de estructura de datos. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Comencemos, sí, a ver, le hago un pantallazo general. Un poquito más abajo de los PDF de la teoría, que son los 4 que vamos a ver, ¿sí? Dentro de la unidad 2, no pasamos 4 unidades, sino es la unidad 2 en 4. ¿De acuerdo? Van a ver abajo el profe que armó esto, la página, no la armo yo, la arma el profe del JTP, que es el encargado, les puso dónde van a bajar el DFD, ¿sí? El DFD lo tienen acá, abajo, al último, lo bajan al archivito y es un archivo ejecutable directamente, como es tan chiquitito para graficar que ya lo vamos a hacer, ¿sí? Y le da videos, manuales, aparte de la explicación del profe, tanto de la teoría como de la práctica, le da los diferentes tipos de videos, cómo se aplica el DFD con la estructura de selección, la estructura de repetición, ciclo mientras, ciclo para, cómo se ejecuta, y eso se le va a hacer un poquito ahora pesadito, no difícil, porque son muchas cosas en poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero nos pongamos las pilas, ¿sí? Nos pongamos las pilas como atléticos, que ahora se le ha puesto las pilas como para salir de esta, y vamos a salir. ¿Ok? Yo lo mismo, yo haga de cuenta que soy el pusinier para ustedes. Yo soy el pusinier y yo tengo la obligación de que ustedes salgan adelante, y el que me siga va a salir adelante sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, y un poquito más abajo, chicos, vamos a seguir un poquito más abajo, tienen ya el entorno del lenguaje, que tienen el DFD
tienen para Windows 7 el Windows 8. El Windows 8 anda para todos. El Windows 7 también anda hasta para el Windows 11. Yo bajé el de Windows 8 y tengo Windows 11, ¿sí? Funciona perfectamente. Perfectamente. Sin ningún tipo de problema. Y después ya tienen los ejercicios de la teoría para subir, ¿sí? Como venimos haciendo con el práctico 1, y la práctica, comienza su práctica acá con el desarrollo del trabajo práctico y la subida del trabajo práctico. Eso es todo. La composición y la mecánica de las unidades son todas iguales, ¿sí? Todas iguales. Para ver lo que tienen el material de teoría, lo que tienen que subir el ejercicio, el material de práctica y el trabajo práctico a subir. Esa es la mecánica de todas las unidades. ¿Sí? ¿Comenzamos? Unidad número 2, parte 1. Esto es como una serie que tiene 4 capítulos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver acá es el concepto y la definición. ¿Qué es un algoritmo? Ustedes, sin darse cuenta, ya están trabajando con el algoritmo, aunque me digan que no. Ya están trabajando con algoritmos, chicos. Cuando ustedes tienen que hacer una salida el día sábado, ustedes arman perfectamente, y creo que su algoritmo es el más perfecto que existe. No así, no aplica, si aplicaran esa inteligencia en la materia, pero serían capos, todos. Porque imagínense, ustedes el viernes a la noche ya están programando qué van a hacer el sábado. Y arranca de primer paso. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Salimos. ¿Dónde vamos? Come aleno, come una hamburguesa de 4K. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? ¿Qué tomamos? ¿Tomamos gaseosa o cerveza? Tomamos cerveza. Bueno, mejor un Fernet. Perfecto, toma el Fernet. Después, ¿qué hacen? Empiezan a programar. ¿Dónde vamos? ¿Dónde arrancamos? Bueno, vamos a tal parte, tal parte. ¿Qué pasa? ¿Quién me lleva? Si me lleva este, me voy. Si me lleva el otro, me voy con el otro. Y así. Y así van diseñando su algoritmo, aunque ustedes no lo crean, en forma perfecta. Perfecta. No falla nada. Si hay un plan A o hay un plan B. Bueno, acá es lo mismo. O sea, ustedes tienen que diseñar el algoritmo, ¿sí? Para resolver una situación problemática. Traduzcanlo de su vida, traduzcanlo en la materia. ¿Sí? Ahora, una vez que ustedes logran determinar que lo que han hecho es un algoritmo informático, ¿sí? Perfectamente definido, finito, general, ¿de acuerdo? Que no tiene que ser ambiguo, vamos a ir ya directamente a representar gráficamente ese algoritmo, ese conjunto de pasos. Y eso lo vamos a hacer a través del programa DFD, que es un diseñador de diagramas de flujo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver dentro de lo que es el diseño de algoritmo, cómo se hace, lo vamos a hacer uno simple, ¿sí? Vamos a graficarlo, le voy a enseñar cómo se maneja el DFD en forma general, ¿sí? Comprimida, suprimida, lo terminarán de ver en la parte práctica, donde más lo van a usar. Acá lo usamos hoy, por única vez, y después ya no lo usamos más, ¿de acuerdo? Entonces, después ya, ¿qué vendrá? Una vez que tienen el diagrama de flujo, el algoritmo, el pseudocódigo, tenemos la diagramación, que es la representación gráfica del algoritmo. Y después vamos a seguir avanzando un poquito más para terminar la unidad y vamos a sacar de ser un pseudocódigo, le vamos a aplicar la codificación. Por lo tanto, el pseudocódigo pasará a ser un programa codificado, ya con la fuerza de la estructura de un programa. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Comencemos. Entonces, lo primero que tenemos que, para hacer un algoritmo, que ustedes ya saben, son capos sin algoritmos, son capos. Pero yo le tengo que ya centrar en decir, bueno, ustedes son capos en la vida real, pero veamos acá en mi materia si son capos o no. Si no son capos, tienen que llegar a ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber para decir que estamos enfrente de un algoritmo informático? ¿Sí? Según Donald Knuth, que era un científico en la computación como yo, ¿sí? Decía que para estar frente a un algoritmo informático se debía cumplir con 4 condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? La primera,
que el algoritmo debía ser secuencial, porque nosotros utilizamos algoritmos y estructuras de datos. Nuestra programación va a ser una programación estructurada, no es un salto de raga como es el BASIC, por ejemplo, el Visual Basic, que dice, si se cumple la unidad 1, salte a la 4, si no se ha cocinado el bizcochuelo en la 4, vuelva a la 2, bata, ponga el huevo, la harina, el azúcar, y el agua y la leche, ¿sí? O remueva, vaya al paso 4, se ha cumplido el paso 4, sí, métalo en el horno, y pase el paso 5, que es sacarlo el bizcochuelo con té. ¿Sí? Y vuelve al paso 1, y si no le ha salido bien el bizcochuelo, vuelve al paso 1 y vuelve a hacer todo el paso nuevo. No, eso en nosotros, en C, no existe. No estamos como ranas o sapos saltando de un lado a otro, de un charco a otro. No, nosotros seguimos una secuencia. Nuestros diagramas o algoritmos tienen que ser secuenciales, o sea que los pasos deben tener un orden y deben estar perfectamente definidos. ¿Se entiende la idea? Primer paso, secuencial. Secuencia, orden, definición. ¿Sí? De secuencial, orden, definición. Segundo paso. O segunda consideración que deben tener en cuenta para que un algoritmo se convierta en informático. El algoritmo tiene que estar definido. ¿Sí? Tiene que estar definido. No me puede poner una ambigüedad. O tomo el Fernet o no. ¿Qué lo tomo el Fernet o no lo tomo? No, tomo el Fernet. No, no lo tomo el Fernet. Estoy a dieta. Quiero hacer un asado, pongo la carne, no sé, ya va a venir Jorge, ya va a ver si Jorge la pone la carne, no sé. No, o como el asado o no lo como el asado. No debe haber una ambigüedad, ¿de acuerdo? Se entiende que es un algoritmo definido. Y en el caso de que, por ejemplo, necesitas que te confirmen un dato que no sabes si va a ser uno o el otro. Ahí perfecto. Pero tener la idea clara, definida. ¿Sí? Si traen carne, como el asado. Si no traen carne, como un guiso. ¿Está definido? Sí, sí. Si no es el plan A, el plan B. Pero no sé, tengo la carne y tengo el fideo y la salsa. ¿Qué vamos a comer? ¿El guiso? No, no comamos el asado, no, otro, comamos el guiso. No, comamos una tortilla de papa. No, definido. ¿Comemos el asado o comemos el guiso? Elija. Perfectamente definido. Que yo decida mediante una circunstancia, otra cosa. Pero el algoritmo está definido. O el asado o el guiso. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Bien. El tercer paso tiene que ser un algoritmo. Ustedes cuando me aplican un algoritmo de salida, ustedes tienen que aplicar un algoritmo general. Si yo hago una salida, se tendrá que cumplir todos los pasos de la salida, vaya donde vaya. ¿Sí? O sea que tiene que ser aplicable dentro de cualquier ámbito de validez. Mi algoritmo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? El lugar donde voy. Pero ya está definido. Ya es general. O sea, si yo salgo, tomo el auto, mi auto, me voy primero a hacer una previa y después voy al boliche y así, ya lo tengo definido, ya está, ya es general. Eso lo voy a hacer si voy al boliche, si voy a un bar, si voy a un pub, no sé, a donde ustedes quieran, pero ya está, ya es general. La salida es general. No puedo aplicar un algoritmo que sea puntual porque por ahí me va a servir para eso. No puedo aplicar un algoritmo para una salida determinada. Si no hago esto, me vuelvo a la casa. Tiene que ser general. ¿Sí? O sea, desarrollamos lo que se llama la generalidad. ¿Sí? Dependiendo dentro de lo que es el ámbito de validez donde yo voy a aplicar mi algoritmo. ¿Sí? No voy a hacer lo que hago en el boliche en una cancha de fútbol. Bueno, pensá que acá nosotros lo hacemos. ¿Se entiende lo que es la generalidad? Ya vemos en un problemita. Chicos, y el algoritmo debe ser finito, debe tener un principio y un fin. Ustedes no me pueden decir, sí, vamos a salir y no me detalla. O sea, me lo deja abierto, que yo, es como una película, dejan el final abierto. No, que ustedes cada uno saque la conclusión. No,
Todos tenemos que llegar con diferentes metodologías a la misma conclusión, al mismo resultado. ¿Sí? Si uno dice, bueno, para llegar a la facultad vamos a caminar por acá. Bueno, uno camina por acá, el otro camina por allá, pero todos llegamos a la facultad. Está definido. ¿Sí? Y es un inicio que salen de un lugar hasta que llegan a otro. ¿De acuerdo? Tiene que tener un inicio y un final. No me pueden dejar un algoritmo abierto. ¿Se entiende? Esas son las cuatro condiciones que NUT nos dice que tenemos que cumplir para determinar o para decir que estamos enfrente de un algoritmo informático. Ejemplo, ya yendo a nuestra materia, yo quiero que ustedes me digan si es que este ejemplo que le voy a dar ahora es un algoritmo informático. ¿Sí o no? Realice el algoritmo para el siguiente enunciado. Ingrese 3 valores enteros, calcule y muestre el promedio. Y ahí están los pasos. Léanlo. El primer paso, comienzo, inicio. El segundo paso, ingreso las 3 variables para promediarlas. El tercer paso, lo hago a través de una variable secundaria, sumo A más B más C. El cuarto paso, ejecuto el promedio, saco el promedio. Es la suma sobre los 3 valores ingresados. El quinto paso, muestro el resultado, porque debo mostrar siempre el resultado. Y sexto paso, se terminó el algoritmo. ¿Ustedes creen que está dentro de un algoritmo informático? Sí. Hacemos. Para que se corte. Repasemos los puntos, los tienen arriba. El algoritmo es secuencial, cumple perfectamente los pasos. Sí. Lo cumple. Sí, ordena de infinito. Lo cumple. ¿Está definido para qué quiero aplicar este algoritmo? Exactamente. Para sacar el ¿Hay alguna promedio. ambigüedad? No, me dice saca el promedio y sumo y saco el promedio. No hay, está perfectamente definido. ¿Es un algoritmo general para cualquier valor entero que yo ingrese? ¿Puedo llegar a sacar promedio? Sí. Sí, es un algoritmo general. ¿Y es finito? ¿Se termina en algún momento? Sí, en el paso 6. Paso inicio, en el paso 6 se termina una vez que yo calculo el promedio. Entonces podemos decir que estamos enfrente de un algoritmo informático. Vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 me dice, ingresar 2 valores enteros. Calcule y muestre el cociente entre ambos valores. ¿Sí? Bueno, empezamos a hacer el algoritmo, inicio, segundo paso, ingreso los 2 valores para que se produzca el cociente. Tercer paso, se produce el cociente de A sobre B. ¿Sí? Cuarto paso, muestro C, que es el que contiene el cociente de A sobre B. Y quinto paso, se cierra el algoritmo. Se termina. ¿Sí? ¿Es secuencial el algoritmo? Sí. Sí, perfectamente secuencial, porque no va saltando del 2 al 4, del 4 al 2. ¿Sí? Segundo, ¿está definido? Está definido, ¿Está definido? ¿Vuelvo a preguntar? pero le falta C general. Bien, está definido, pero bueno, no está definido. Yo diría que no está definido. A mí Y yo tampoco diría, no está definido. paso 3, que no es general. ¿Por qué les digo esto? A ver. Se ingresa el B. Hasta ahí estamos bien. C es A sobre B. ¿Qué pasa si B es 0 en un No cociente? se puede hacer la división. ¿Está definido? No, No, entonces no está definido, claro. no está definido, no está definido. No es Hay el que punto. aclarar que B sea distinto de 0. Claro, si es distinto de 0, recién hago este algoritmo. Yo tendría que poner una condición lógica que si B es distinto de 0, entonces realice el cociente de A sobre B. Caso contrario, no lo haga. Diga, no se puede hacer, porque si ingresa B en 0, es una indeterminación, por lo tanto, no está definido para cuando B es 0. ¿Sí? ¿El algoritmo es general? Y no, porque No. también si A es mayor que, perdón, si el divisor es mayor que el dividendo, te da un número que no es entero, sino que es real. No importa, pero te da un real.
No es por ahí. Ah, bueno, Te- entonces yo pensaba que había que aclarar eso también. No, 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 no. Porque vos dentro de los números enteros tenés enteros positivos, negativos, o tenés enteros o reales. Vos Bien. dividiendo dos enteros te puede dar un real, y es válido. 9 sobre 2 te da un real, 4,5. ¿Sí? Y es válido. Bien. No es general, ¿por qué? No es general porque no es para todos los números. No es general para el grupo completo de los enteros. Entonces, cuando es B es 0, no es general, no funciona. Entonces, no es para todo el ámbito de los enteros. No es general, es puntual. Para todos los valores menos para el 0. ¿Se entiende? Y es finito. Sí, sí, es finito. Sí. Es finito. Finito, Exactamente. sí. Entonces, no cumple. Con una condición de las 4 que no cumpla, no es un algoritmo informático. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre uno y otro? ¿Cuándo lo es y cuándo no lo es? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. No les vamos a pedir los problemas. En los problemas ustedes tendrán que resolverlo como ustedes ya saben. ¿Sí? Esto va a andar bien mientras B sea distinto de 0. Si B no es distinto de 0, listo, no puedo hacer. Porque no puedo dividir por 0. Es una indeterminación. Y no puedo dar un error como indeterminación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que el algoritmo anterior no es un algoritmo informático porque no cumple de ser general, ¿sí? Para la generalidad de los datos, o sea, para cuando B es 0, no funciona. ¿Sí? Y no está definido porque cuando toma el valor B 0, ¿sí? El resultado es una indeterminación, no es un resultado definido, es una indeterminación. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Bien, avancemos un poquito más. Bien, ya tenemos el algoritmo. Ustedes me pueden hacer el algoritmo de cualquier programa. Es más, ya lo hicieron con el diccionario de datos. Ahora yo les saco el diccionario de datos y ustedes me tienen que operar de esta manera. Pero en sí, ustedes ya vinieron a hacerlo. Nosotros ya lo metimos, lo insertamos a que cuando hicieron el análisis del problema, ustedes me pusieron los pasos o no. Entonces, ya sin darse cuenta, ya estaban creando un algoritmo, sin darse cuenta. Ahora, por supuesto, era un chanchullo, o sea, era un locro más o menos, que ustedes ponían arriba, abajo. En cambio, hoy ya tienen que cumplir con las leyes de Newton, ¿sí? Y decir, bueno, este algoritmo que yo realizo, que antes lo realizaba hacia ya tiene que tener un orden, un inicio, un fin, no tiene que ser ambiguo, ¿sí? Tiene que ser general y tiene que estar definido. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ustedes hacen el algoritmo, yo lo voy a pasar ahora un poquito más rápido a enseñarles cómo se representa un algoritmo en forma gráfica. Y para eso vamos a utilizar simbologías. ¿Sí? Denominado, una vez que ya el conjunto de símbolos está hecho, ¿sí? Y es la parte gráfica literal de lo que ustedes hicieron como algoritmo. Por lo tanto, no tiene que diferir lo que es el diagrama de flujo con el algoritmo. No tiene que diferir, tiene que ser lo mismo, porque la parte gráfica es literal lo que está hecho en pasos. Nada más que en la otra parte está hecha con símbolos. ¿Sí? Entonces, ¿qué símbolo o qué simbología vamos a utilizar? La simbología que vamos a utilizar es la siguiente. Para representar un inicio y un fin, miren el símbolo que es. Estoy hablando de forma manual. Ya vamos a ver con el DFD, algunos simbolitos cambian, pero son 6 símbolos, 7 que tienen que ver, y eso es todo diagrama de flujo. Porque esos son los símbolos que van a utilizar siempre. Se repiten en diferentes partes, pero a eso. No hay otra simbología que vamos a ir agregando. No, son estas, nada más. Cuando yo quiero indicar un inicio o un fin, pongo este simbolito, que van a ver que en el DFD es redondo, inicio y fin. ¿Sí? Cuando yo quiero representar un ingreso de datos, se ingresa A, B y C. Entonces puedo utilizar un trapecio o un paralelogramo. Si lo estoy graficando a mano, utilizo cualquiera de los dos. Los dos son estandarizados mediante normas GIRAN y son, si ustedes programan acá en Tucumán, en su casa, y programan en Pekín, en China, ¿sí? Van a utilizar el mismo algoritmo. Con los mismos símbolos. ¿Sí? ¿Se entiende?
Entonces, es un trapecio o un paralelogramo si lo hacen gráficamente en un papel. Cuando yo quiero representar un proceso, o sea, las operaciones matemáticas que hay entre los datos de entrada y los datos de salida, utilizo lo que es un rectángulo, que es el símbolo de operaciones, ya sean matemática, aritmética, lógicas, ¿sí? Son las condiciones vinculantes que ustedes hicieron en las tablas de diccionarios, de condiciones vinculantes. ¿Sí? Lo hacen a través de una simbología y acá adentro ponen las diferentes operaciones que ustedes hicieron para tomar los datos y llegar a un resultado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y esto ya lo conoce, el rombito. El rombito es cuando ustedes quieren definir o decidir a través de una condición lógica si se cumple o no, entonces saldré por el sí o saldré por el no. Fíjense que cuando yo vaya a graficar, si tengo una estructura de decisión o tengo un rombo, una decisión, no puedo salir por abajo. Es por la derecha un sí o por la izquierda un no. Es ley. Si la condición se cumple, condición lógica se cumple, salgo por la derecha, que es un sí. ¿Por qué lo hacemos que se acostumbre a que salgan por la derecha con un sí? Porque cuando van a codificar, van a programar esta estructura o esta condición lógica, ¿sí? Siempre lo primero que se programa es el sí de la estructura. Y después, caso contrario, se programa el no. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. No me pueden, como es estructurado, no me pueden sacar un sí por abajo. En esta estructura de decisión, no me saquen un sí por abajo porque es error, es grave, es veneno. ¿Sí? Ver una estructura de decisión con una raya para abajo es veneno, me duelen los ojos. ¿Sí? Ahora es por los costados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Siempre por los laterales. Lateral derecho sí, lateral izquierdo no. Ni por arriba ni por abajo. No es por donde ustedes quieran, es por donde la estructura les diga que va. ¿Se entiende? Una vez que hemos visto la estructura de decisión, han hecho los procesos, tenemos que mostrar los resultados y eso lo mostramos a través de dos simbolitos, cualquiera sea de ellos. ¿Sí? Ya sea un rectángulo cortado abajo, como lo están viendo acá en el primer caso, o fíjense que este simbolito tiene como una punta de flecha, y es salida por pantalla, y este es salida por papel, por impresión. Entonces, cuando lo estamos programando, hay una sola salida. Van a ver que el DFD es un cono. Ustedes vayan al DFD, ¿sí? Les muestro acá. Miren la pizarrita para que ustedes vean. ¿Lo ven ahí? Puedo utilizar en la salida, cuando yo hago un diagrama de flujo, puedo utilizar ya sea el primer simbolito que vieron en la imagen, el segundo simbolito, estoy imprimiendo ese, el valor de ese, o el DFD le da un cono de este tipo. ¿Lo ven? Eso significa en el DFD que es una impresión, ya sea de un comentario o del valor de una variable. ¿Se entiende, chicos? Sí. Y pueden utilizar el que ustedes quieran. En el DFD van a utilizar uno solo, el único que hay para determinar, ¿sí?, un resultado. Y por último, miren, ya terminamos los simbolitos, tenemos dos tipos que se llaman o denominan los conectores. Uno es conector de diagrama y el otro es conector de página. ¿Sí? Si ustedes están programando dentro de una hoja cualquiera, ¿sí? Tienen el inicio, ¿sí? El redondito, hacen la programación, van programando. Se les terminó la hoja, ponen uno acá, en la misma hoja, el otro conector, ¿sí? Y siguen programando. Se llama salto de columna, pero en una misma hoja. Y el otro no se lo utiliza nunca, nunca ponemos, generalmente, porque lo trabajamos en DFD y no utilizamos hoja, ¿sí? Y el otro es salto de página. Si ustedes están programando acá, ¿sí? Siguen acá, y se le terminó la página,
por lo tanto ponen el colector de página, que es diferente al colector de hojas. ¿Sí? Entonces vienen acá, en la otra página. ¿Lo ven? ¿Sí? Salto de página, salto de columna en la misma hoja. Este y este. ¿Lo ven? Bien, eso para que ustedes lo tengan en cuenta si es que programan en hoja. Pero como vamos a programar en DFD, no va a existir este inconveniente, o sea que a estos simbolitos prácticamente no lo usamos. Pero lo tienen que conocer. ¿Sí? Bien, esto es un diagrama de flujo representado de un punto de partida que es un algoritmo. ¿Sí? Entonces, yo directamente para explicarle acá en la hoja, ¿lo ven? ¿Sí? Le voy a explicar directamente en el DFD y de paso le explico cómo se maneja en el DFD. ¿De acuerdo? ¿A qué hora terminamos? ¿A las 2:30? Sí. Sí, 2:30. Ya, 2:30, perfecto. Bueno, entonces acá yo ya lo tengo el DFD descargado, que ustedes lo van a descargar de donde le dije de la página principal. ¿Lo vieron? Se le descarga un zip. Si lo abren, es un archivito que es directamente ejecutable, dfd.exe, hacen doble clic, una vez descargado en su máquina, y se le abre el DFD. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que este es mi entorno de trabajo. Van a tener menús desplegables y menús que son de forma de botones. ¿De acuerdo? Y acá abajo son los símbolos que ustedes van a utilizar para armar un diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Tienen el diagrama de operaciones, tienen el diagrama de decisión, el símbolo de ingreso de datos, el símbolo de impresión. Por el momento vamos a utilizar 3. ¿Sí? Inicio, fin, que ya lo pone el DFD solito, y acá en el medio ustedes van ingresando o insertando las diferentes operaciones que van a hacer. ¿De acuerdo? Dependiendo del enunciado del problema. ¿Qué me dice el enunciado del problema? Me dice: ingresar 3 valores enteros, calcule y muestre el promedio. Ingresamos 3 valores enteros, calculamos y mostramos el promedio. Si a usted le dice ingrese valores, tienen que utilizar la simbología para la lectura de las variables. ¿Y cuál es esa simbología? Es un trapecio. En el DFD es un trapecio. Entonces, hacen clic en el trapecio. Fíjense, si usted pone el puntero, dice lectura, la lectura de las variables. Ya sean, pueden leer variables dentro de este trapecio o pueden leer comentarios o imprimir comentarios. Pero en este caso, el tema que nosotros vamos a utilizar, este trapecio, es para la lectura o el ingreso de variables. Nada más. Entonces, una vez que lo apreté, presioné, ¿sí? Queda presionado, ¿sí? Viene hacia el diagrama y van a ver que se cambia una manito con el símbolo. Hacen clic y ya lo insertan. ¿Sí? Ya tiene el primer símbolo. Entonces, ¿qué va acá adentro? El ingreso de las 3 variables, de los 3 valores, A, B y C, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para escribir acá adentro? ¿Sí? Simplemente ingreso la variable A, separado por coma, la puedo ingresar a todas juntas, a la misma vez. O si no, pueden poner un trapecio para cada variable, pero acá el DFD, ¿sí? Le toma las 3 variables juntas. Primero va a decir ingrese A, ingrese B y después ingrese C. Y se va a terminar el ingreso. ¿Sí? Por más que ustedes la pongan acá adentro, va a haber 3 secuencias, ¿sí? Para A, para B, para C. Ya lo vemos cuando lo hagamos correr. ¿Mm? Entonces, ¿cómo ingreso variables? Una cantidad de variables, ¿sí? Tienen que ir el nombre de la variable separado por comas. A, B, coma, C. Listo. ¿Hay alguna otra variable para ingresar? No. No. Por lo tanto, pongo aceptar. Listo. Ya tengo el ingreso de A, de B y de C. Ahí ya ingresé los datos. Ahora me dice calculo el promedio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el otro paso que tengo que hacer para calcular el promedio? No olvidemos ya, fíjense que ustedes ya no están en un diccionario de datos. Ya con su cabeza ya están delimitando cuáles son datos, cuáles son resultados y cuáles van a ser los procesos. ¿Se dan cuenta? Acá ya les saco las muletas.
Ya lo largo a caminar sin muleta, sin andador. Le saco la ruedita a la bicicleta. Chao, vamos. ¿Sí? ¿Qué viene ahora? Vean el algoritmo. Piensen con el algoritmo. Tendría que insertar un rectángulo. No. Vos decime qué tengo que hacer. Y lo de insertar lo hago Hay yo. que sumar las 3 variables y después dividirlas en 3. Bien. Eso es una forma. Utilizando variables secundarias, ¿verdad? Con la suma. Si no, puedo decir promedio es igual, entre paréntesis, A más B más C sobre 3, ¿verdad? Hacerlo simple. Pero si ustedes quieren que lo haga con suma, lo hacemos con suma. Entonces, ¿cuál es el símbolo que utilizo para el cálculo de un proceso? Para cálculos. El rectángulo. Muy bien. Entonces voy acá, busco el rectángulo. Lo tengo el rectángulo. Lo señalo. ¿Sí? Me voy acá, abajo, no lo pone arriba. Abajo. Rectángulo. Este significa que voy a realizar operaciones, ya sean matemáticas, operaciones lógicas, A mayor que B, de relación. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para escribir? Cada rectángulo le va a permitir hacer 3 tipos de operaciones distintas. 3 asignaciones, porque las operaciones generalmente son asignaciones o igualdades, ¿verdad? Entonces, hago doble clic y me dice, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Entonces te dice, la variable S recibe el valor de A más B más C, ¿o no? ¿Sí? Pueden hacer Sí. un rectángulo por operación o pueden hacer hasta 3 operaciones en un mismo rectángulo. Si son 4 operaciones, bueno, metamos un rectangulito más, perdón. Insertemos un rectangulito más y utilizamos solamente una operación de los 3. No siempre quiere decir que tengo que insertar 3 operaciones. No, tengo una, 2. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería el próximo paso del algoritmo? El promedio. Promedio va a ser igual a la suma sobre 3. Pues son 3 valores. ¿Hay alguna otra operación? No, profe. No. Entonces pongo aceptar. Y ustedes están viendo que queda definido adentro. Ese recibe el valor. Es una operación de asignación, no es una igualdad. No va a un signo igual. ¿De acuerdo? Una vez que tengo, chicos, una vez que tengo el promedio, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Ahí se terminó? Mostrar el promedio. Algo móvil. Claro. Es mostrar. ¿Y se acuerdan cuál es el símbolo de impresión en DFD? Conito. ¿Cómo? El conito. El conito. Vamos al conito. ¿Listo? Y lo ponemos acá abajo. Doble clic en el conito, siempre doble clic para escribir adentro, ¿no? Y pongo P. ¿Qué tengo que mostrar? P. El promedio. ¿Sí? ¿Muestro algo más? No. Listo. Lo bueno de esto es que ustedes confeccionan el diagrama de flujo de su algoritmo, ¿sí? La parte gráfica, y lo pueden hacer correr. Le dan valores. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué botón de acá voy a utilizar para hacer correr? El botoncito que dice ejecutar. ¿De acuerdo? Es el play. Ejecuto. Entonces me dice la primera entrada. A. ¿Cuánto vale A? 3. ¿Sí? Por cada entrada que yo tenga de las variables, ¿se acuerdan que yo decía que hay 3 secuencias? A, B y C. No se puede ingresar las 3 juntas. Entonces, A. Continuar. Me pone para B. 4. Vamos, 7 en total. ¿Sí? Y la próxima es 2. 9. ¿Qué tiene que mostrar? ¿Cuánto 3. tiene que? 3. Porque es 4 más 3, 7 más 2, 9. La suma es 9, dividido en 3 es 3. O sea que el próximo continuar me dice que el promedio es 3. Entonces está bien el problema. Continúo y la ejecución ha terminado con normalidad. ¿Sí? Bien. Pero usted dice, profe, yo cada vez que
Si viene un amigo mío y hace correr este programa, no va a saber que tiene que ingresar porque usted ha visto que es un cuadrito mudo. Por lo tanto, también tenemos la posibilidad de hacer impresiones de textos, de comentarios, de títulos, y también podemos hacer comentarios compuestos, que muestre yo, el promedio es 2 puntos, coma, y me salga el promedio a la par 3. Me salga el resultado a la par de un título, de una descripción. ¿Sí? Entonces, usted dice, no, profe, pongamos acá que acá le diga al operador que ingrese el valor de las variables. Bueno, entonces con un símbolo de impresión, un cono, siempre, para todo problema, ustedes tienen que indicar qué es lo que están ingresando. Doble clic. ¿Y cómo se ingresa un texto en DFD? Es con la comilla simple. ¿La ven? No es el tilde, no es el acento. Esa comilla simple está en el teclado debajo del símbolo de cierre de una interrogación, del signo de pregunta. No sé si ustedes lo tienen en el teclado en español, van a ver que debajo del signo de pregunta, en la primera fila, está un tilde. Ese es el que tienen que utilizar, no el acento, no este. ¿Lo ven que son distintos? ¿Cómo? El apóstrofe, algo así se llama, creo. Apóstrofe comilla simple, exactamente. Sí, señor. El otro es el acento, en español. Entonces, si ustedes ponen un acento, ¿sí? Le va a dar error. Entonces, pongamos el acento para que ustedes vean cómo da error en el DFD. Pongamos el acento, ¿sí? Como apertura. Y ustedes ponen ingrese el valor de las variables. ¿Sí? Y cierro cada vez que ustedes hacen un comentario, un título, ¿sí? Tienen que hacer la apertura y cierre con el apóstrofe. Pero acá le pusimos el tilde, ponemos aceptar. ¿Sí? Listo, ya está. Me lo da, como edición me lo da, pero lo hagamos correr. Fíjense, lo primero que les dice en rojo, que hay un carácter ilegal, un carácter que no corresponde para la impresión de un título. Y ese pusieron el tilde, que es muy común en este caso, ustedes se olviden poner el acento. Entonces lo corrijamos. Edito de nuevo, y acá pongo el que va, el apóstrofe simple, o comilla simple. ¿Sí? Lo hago correr de nuevo, y ahora sí me está dando el comentario. Una vez que me dio el comentario, voy a pasar al segundo paso, cuando yo ponga continuar, y me dice ingrese A 3, ingrese B 4, ingrese C 2. ¿Sí? Y me muestra 3, que es el promedio de la suma. Pero te decís, profe, ¿yo puedo poner un comentario acá compuesto? Sí, poner un comentario que diga, el promedio calculado es 2 puntos y a la par que me imprime el 3. ¿Cómo lo hacemos? Para pausar o detener el proceso, porque acá fíjense que si nosotros queremos poner salir para editar, no podemos, tenemos que poner pausa, ¿sí? Y apretar el botoncito cuadrado que es detener. Y ahí recién me permite la edición. ¿Lo ven? Entonces corrijamos acá, pongamos un problema compuesto. Problema, digo, un mensaje compuesto. Entonces, es el apóstrofe, o comilla simple, el promedio calculado es, ¿sí? Pongo los 2 puntos, espacio, porque si no va a imprimir el promedio, pegadito los 2 puntos, apóstrofe, se terminó la cadena de caracteres. Y ahora, ¿cómo pongo para imprimir el valor de la variable a la par del comentario? Lo separo con una coma, ¿sí? Y pongo P. Entonces me saldrá el promedio, calculado es 3. Pongo aceptar, ¿sí? Y acá ya no van a ver P, sino que ven el compuesto, ¿sí? El promedio calculado es, primero, la cadena de caracteres separada por coma, y recién va el valor de la variable a mostrar.
¿Sí? Entonces lo hago correr y ahora me dice, ingrese las variables. Continuar. Ingreso el 3, ingreso el 4, ingreso el 2. ¿Sí? El próximo ingreso es mostrar el resultado. Y ahora me dice, el promedio calculado es 3. ¿Se entiende cómo anda el DFD? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Bien. Cuando ustedes cometan errores, acá en este problema puede haber dos tipos de errores, muy comunes en los problemas que ustedes desarrollen. Yo voy a tener un problema, un error, dos tipos de errores, perdón, en el problema. Errores lógicos y errores de sintaxis. El error de sintaxis es aquel que ustedes ponen mal la sintaxis. En vez de poner acá un apóstrofe, pusieron el acento. Ese es un error de sintaxis que les salta en el momento, cuando escriben mal una instrucción o un parámetro de una instrucción. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen un error lógico? Que acá, pausa, vuelvo a la edición, acá, en vez de dividir, o acá, en vez de sumar, pusieron menos C. A ver. En vez de sumar, menos, en vez de sumar pusieron restar. ¿Sí? ¿Usted cree que le va a dar error el diagrama de flujo, el DFD? No, pero sí va a estar dando mal el resultado. Claro, el resultado que ustedes esperan, ¿sí? No va a ser el que debe ser, pero el DFD no le va a dar error. Es un error de lógica, no es un error de sintaxis. Entonces, si ustedes lo hacen correr, va a decir, ingresen los valores, continuar. 3, 4 y 2. Ustedes esperan un 3. ¿Qué le va a salir? 2,5. 1.66. ¿Sí? Porque da 3 más 4, 7, menos 2, 5. Dividido en 3 de 1.6. Redondea para arriba. 5 dividido en 3 es 1.6, no 2,5. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Usted decía, no, esto no estoy llegando a un 3, que yo esperaba que salga. Es 1.66, pero no me dio error acá. No es un error de sintaxis. Acá le va a dar error y lo va a poner el rojo al símbolo cuando sea un error de sintaxis, no de lógica. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende o no? Bien. A este diagrama, usted dice, bueno, ¿por dónde va a salir el resultado? Si tiene un diagrama de decisión, ¿por dónde va a salir? Yo tengo el paso a paso. Miren los dos pasitos acá, que le va indicando, con un color determinado, le va indicando a dónde estoy parado. ¿Por dónde va la información? El paso a paso. Comienza en inicio. Otro pasito se va a imprimir y mientras vas pasando de un lugar a otro, de un símbolo a otro, se va ejecutando la operación. El próximo paso es ingresar los valores. Continuar. Ahora ya no estoy acá, estoy acá. Ahora dice ingrese los valores. ¿Sí? Próximo pasito lo hace ingresar. 3, 4 y 2. Bueno, acá le va a salir 1.66 porque no lo cambié, ¿no? Bien, ya calculó internamente calcula. ¿Cuál es el próximo paso? Muestra el promedio. Próximo paso, el promedio es 1.66. ¿Se entiende? El paso a paso. Y ahora estoy en el final. Ahora ya hizo todo lo que tiene que hacer, mostró el resultado y voy al final. Próximo paso, se terminó la ejecución del programa. ¿Se entiende el paso a paso? Eso cuando ustedes quieren saber por dónde va a ir, si va a ir por acá, si va a ir por allá. Entonces, como es tan largo el problema, no saben seguirlo. Por lo tanto, el paso a paso le dice, si se cumple, se va para allá. Si se cumple, el color se va para la izquierda. Si no se cumple.
y así va a decir, ah, sale para acá. No, no tiene que salir para la izquierda. Entonces la condición lógica está mal. La cambio, la modifico y sale por la derecha. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Listo. Entonces, bien, ustedes dicen, bueno, corrijamos acá para poder grabar esto. Le ponemos el signo que corresponde, el signo más, acepto, y ahí sale como corresponde el problema. ¿Sí? Ahora dice, profe, ¿puedo grabar esto? Sí. Archivo, guardar como. ¿Sí? Lo guardan en la unidad D. ¿Sí? Dentro de clase de AED. ¿Sí? Y yo voy a guardarlo acá, le pongo el nombre como en Word. La extensión del archivo DFD es .dfd, ¿no? Entonces grabo promedio de números. Promedio de números. Entonces voy a acepto y lo guardo en D, en algoritmo de estructura de datos 2022. Acepto. Listo, ya está grabado. Porque acá me está mostrando que ya está grabado acá arriba. Si no me pone desconocido, ¿verdad? Cierro. Y me voy a la carpeta donde le guardé. Voy a la unidad de algoritmo de estructura, clase de algoritmo de estructura de datos 2022, y ahí lo van a ver al problemita que dice, ¿a dónde lo guardé? A ver. Promedio, ¿no me sale acá? ¿Dónde lo guardé? Entonces, no, primer problema. ¿Por qué no me está guardando ahí? En clase. Ah, que yo lo guardé en otra parte. A ver. Lo guardemos. Ya lo perdí. Cerré el DFD y lo perdí. Grabé mal, ¿sí? Disculpa, chicos. Tenía que haberlo guardado dentro de clases y hay otra carpeta, pero acá tendría que estar. ¿Ustedes han visto que lo grabé de otra manera? Profe, pero fíjese, cuando lo abre el DFD para cargar el reciente, digamos, alguna vez se da la opción. No, sí. A ver. Deme un segundito. A ver dónde lo guardó. Archivo, abrir. Sí, en D. Dentro de la carpeta clases. Primer problema, no, creo que lo guardé dentro de algoritmo de estructura de datos. Ahí lo guardé. AED 2022. Y ahí está. Promedio de números. ¿Lo ven? Lo guardé mal, perdón. Lo guardé en AED 2022. En vez de guardarlos dentro de clases de algoritmo de estructura de datos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes quieran abrir un problema grabado, ¿sí? No lo pueden hacer doble clic desde la carpeta en forma directa del explorador. No se abre. Tienen que abrir el DFD, ¿sí? Venirse a la carpeta que corresponde, ¿sí? Y acá a la izquierda le dice que ahí está el problema. Entonces hacen doble clic y el problema está abierto. Lo llaman desde dentro del DFD. No es como el Word que ustedes hacen doble clic en un archivo de Word en cualquier parte y se le abre el Word y se le abre el contenido. No, acá tienen que ir directamente al DFD. Por eso almacén dentro de C o de D, almacén en donde tengan ustedes almacenamiento, almacén en una carpetita, ¿sí? Muchas veces el DFD, como es un programita muy viejo, no detecta las unidades como un pendrive. Detecta, creo que solamente las unidades que hay en un disco rígido, la C o la D o la C directamente. Creo que no detecta unidades externas. Pero ustedes ya lo, fíjense cómo es. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces ya saben de dónde van a bajar el DFD, saben los pasos principales del DFD, ¿sí? Y ahora para terminar la clase de hoy, que me quedan 15 minutitos, ¿sí? A este problema ustedes pueden aplicarles si no tienen el DFD, lo han hecho en papel, pueden aplicar lo que se llama la prueba de escritorio. ¿Cómo se arma una prueba de escritorio? Se pone cada una de las variables a medida que van, ustedes recorren en forma vertical, ¿sí? El diagrama de flujo.
Entonces van poniendo en columnas distintas las diferentes variables que ingresan. Ingresa A, una columna, después trazo una línea, pongo B, por cada una variable una columna, ¿sí? C, ¿sí? ¿Qué otra variable? Sigo recorriendo el diagrama de flujo y usted dice, ah, me aparece S, bueno, la pongo a S. Otra columna, me aparece P, bien, otra columna, lo pongo a P. ¿Qué otra variable tengo? Ninguna otra. Y ahora le empiezo a dar los diferentes valores en una tablita, le empiezo a dar los valores para hacerlo en forma manual. Ven que puse una columna para cada variable mientras fueron apareciendo. Si acá vuelvo a utilizar B, la B es la misma. Entonces no pongo dos veces B, solamente una sola vez. Entonces le doy valor 3 a B le doy 4, a C le doy 5. Entonces me voy al diagrama, ya tengo las tres variables ingresadas, 3, 4 y 5. Entonces ahora hago S, recibe el valor de A más B más C. O sea que S está recibiendo 3 más 4 más 5, 12, perdón. ¿Sí? Y ahora ¿qué hago? Saco el promedio. 12 sobre 3, el promedio es 4. Entonces me está dando bien a lo que yo quería llegar, que era el promedio 4. Eso es en forma manual, que ustedes arman una tabla que se llama prueba de escritorio y ponen las variables en forma manual. ¿Lo ven? Pero esto ya no se hace. Directamente hacen correr el DFD y le ingresan los datos y esperan el resultado en DFD. ¿Sí? Para avanzar ya en lo último de la clase de hoy, son las pautas básicas para entender el diseño general del algoritmo, lo dejo para que ustedes lo lean. Es la teoría de Polya, George Polya. Nos lleva al conocimiento de una técnica ordenada para hacer lo que es un algoritmo. ¿Cuáles son las pautas básicas para diseñar un algoritmo? ¿Sí? Eso lo dejo que ustedes lo lean. ¿Sí? Siempre nuestro algoritmo es de diseño descendente. ¿Sí? Es top-down, desde arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Nunca se ponen los zapatos y después las medias, sino que van las medias y después los zapatos. Bien, y bueno chicos, acá ya estaría la Biblia, y esto lo vamos a ver la clase que viene, porque hasta la clase 1, ¿sí? Vemos hasta el DFD, que es lo que acabamos de ver. Pero la clase que viene pasamos a la segunda parte, ¿sí? Que son los diferentes tipos de programas y estructuras que vamos a ver. ¿Sí? Vemos una estructura secuencial. La primera estructura que vemos es la secuencial, es la que acabamos de hacer. ¿Por qué le decimos secuencial? Porque cumple una determinada secuencia. Y no es los saltos de rana y de sapo, que usted dice, como Basic dice, vaya al punto 1. Y no se ejecuta el punto 1, vaya al punto 3. Si no, vuelva al 1. No, esta es una estructura secuencial. ¿Por qué decimos que es secuencial? Porque no tiene ramificaciones. Ustedes ven que no hay ramificaciones. Es ingresar a la base de la altura, calcular la superficie de el área, ¿sí? Del rectángulo, del triángulo en este caso, base por altura sobre 2, muestro el área y se termina. No dice, si el área es tanto, vaya para acá o vaya para acá. Eso ya no es una estructura secuencial, sino que es una estructura de decisión. Dentro de la estructura de decisión yo voy a tener por un sí o por un no, regido por una condición lógica. Cuando tiene un trabajo, esto lo vamos a ver bien en la clase que viene, yo estoy simplemente repasando, ¿sí? Adelantando lo que va a ser la clase que viene. La estructura de selección simple es cuando tiene solamente trabajo por una de las ramas, no tiene por el sí, por el no. Solamente por el sí o solamente por el no. ¿Me entiende? Y les doy un problemita, un ejercicio para que ustedes vean cuándo se aplica una estructura de selección simple. Después tenemos estructura de selección doble, cuando hay un resultado por el sí o un resultado por el no. Hay dos trabajos, uno por cada rama, 1 o 10 o 100 o 1000 por cada rama, pero las dos ramas están ocupadas con trabajo. Es selección doble. Y después la selección múltiple es cuando mínimamente por una de las ramas, ya sea por la rama del sí, de una decisión general, sale otra estructura de decisión, ¿sí? Por una de las ramas. Esto se llama selección múltiple o estructuras sí anidadas.
Si la condición se cumple, tal cosa. Si no se cumple, pregunto nuevamente por otra condición, porque el problema sí me lo pide. Y fíjense cómo se resuelve. No se puede, acá hay que aprender a cómo vamos a cerrar la estructura. No se puede cerrar como ustedes quieran. Este palito de acá no lo puedo unir con el palito de arriba. Sino que fíjense, siempre la estructura tiene un no y el cierre por las dos ramas. ¿Sí? Tiene un sí, tiene un no y el cierre por las dos ramas. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero se resuelve siempre la estructura, en este caso de decisión, más interna, ¿sí? La cierro, ¿sí? La cierro por acá y después cierro por el sí y se cierra la estructura general. Pero ustedes están viendo que yo estoy cerrando una estructura general y una estructura interna. Se cierran y están perfectamente definidas. ¿Se entendió? Un problemita, miren. No se asusten, ¿no? Es fácil. Es fácil. Esta le dan un punto, usted tiene un círculo, lo dividen en 4 y tiene los diferentes cuadrantes, ¿verdad? En sentido antihorario. Primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto. Le dan un punto en el espacio, con X y con Y. Y usted tiene que saber si ese punto está en el primero, el segundo, el tercero o el cuarto cuadrante. Y mandan resultados. Un resultado tienen que mandar. Calculan 4 resultados, pero uno de ellos es el verdadero. ¿Se entiende? Lo vemos en la clase que viene. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Hasta profe. luego. Sí, profe. Bueno, chicos. Antes que Ya se llegamos. vaya. Y no me voy. Ah. Termino la clase y me quedo un rato. ¿Sí? Chicos.